Si cada vez que te lanzas a tocar algo con las dos manos en el piano, terminas hecho un nudo, tienes que aplicar esto que te voy a enseñar en este video. Pianonauta, has llegado al video 6 de este curso gratuito de piano en YouTube para principiantes de piano. Ya hemos visto la armonía que necesitas para empezar a tocar canciones, cómo tocar esos acordes, ¿cierto? Cómo aprender a hacer esos cambios fluidamente. Te enseñé también cuál es la rutina que tienes que empezar a aplicar a cualquier cosa que estudies en piano para no quedarte estancado o estancada y seguir avanzando. Y te mostré en la lección inmediatamente anterior qué hace tu mano izquierda en el piano. Te diste cuenta que no repite lo mismo de la mano derecha, ¿cierto? Y por cierto, si no sabes de qué te estoy hablando, tienes que ir aquí al canal a buscar el curso. Hay una pestañita que dice cursos, ahí puedes ver el curso de piano o buscas ahí también en las listas de reproducción o playlist, ahí también lo vas a encontrar. Muy bien, vamos a ir de una vez al piano y te voy a dar algunos ejercicios ya con lo que tenemos ya las posiciones de los primeros acordes, entendemos los bajos, vamos a empezar a jugar un poquito con la independencia, ya quizás empezar a ver algunos ritmos, pero ya en la siguiente lección sí te voy a explicar los ritmos que vamos a usar para tocar las canciones aquí que vas a tener al final del curso. Inclusive te voy a dar los PDFs de las canciones que te voy a explicar acá, después te digo cómo te los puedes llevar. Estamos en el piano, ¿listo? Entonces, bueno, los acordes que ya conocemos son Do, Fa y Sol. Fácil, ¿cierto? Básico. Están explicados y le hemos dado vueltas en todas las lecciones anteriores. Mano izquierda, ya dijimos que lo que hacíamos era el bajo, ¿no? Aquí no hacemos acordes, por ahora no. Podemos hacer más adelante figuras de arpegios, pero tampoco nos vamos a brincar todavía para allá. Simplemente acordes. Simplemente lo que hace es acompañar en el bajo. Entonces, ¿qué ejercicios de independencia podemos hacer? Número 1, vamos a tocar primero mano izquierda, luego mano derecha y voy a ir cambiando. Puedo hacer varias veces en Do. Esto ya les va a servir. Puede que aquí suene todavía muy a ejercicio, pero más adelante se van a dar cuenta que les va a funcionar para varios ritmos, sobre todo el ritmo de 3/4 y ritmo de 2/4 o ritmo binario. Entonces van a poner el acorde, pónganlo por ejemplo 4 veces cada uno. 1, 2, miren, no cambio de nota, 3 y 4. Siguiente, 1, 2, 3, ojo, 4. Este es el 1, ¿no? Espérense. Si está todavía muy básico, tranquilos, tranquilos, vamos con calma. Siguiente ejercicio va a ser ponerlos al tiempo. Ojo, y al tiempo no es esto que suene como un aguacero, no, tienen que caer a la vez, ¿sí? Ambos a la vez. Y tienen que cuidar el ritmo. Inclusive, bueno, en el anterior también tienen que hacer lo mismo, ¿cierto? Y cuando van cambiando, aquí lo estoy haciendo 2 veces cada uno. Estoy exagerando un poquito la levantada de la mano, pero sí, quizás ya tienen las posiciones y les quedan fácil, entonces empiecen a fijarse en el ritmo, ¿sí? Que no les suene como y como que no les sale, no. Cuiden el ritmo, no es solo tocar las notas, cuiden también la digitación. Que la digitación es tocar el acorde, no 1, 2, 3, ¿cierto? No, ni tampoco hacer el acorde por acá con estos dedos. No, los dedos son o 1, 3, 5 o 1, 2, 4. Entonces se van dando cuenta que vamos a ir añadiendo varios elementos que me van a aparecer aquí en las canciones. ¿Sí? Lo voy a ir haciendo así, despacio. Vamos de a poquito. A ver, ahora vamos a hacerlo al tiempo. Los cambios deberían llevar, digamos, el tiempo de duración de cada uno debería ser igual. Cada uno y lo voy cambiando y lo voy cambiando. Otra vez voy cambiando. Cambio por acá. Cambio por acá. Otro ejercicio. Ese está fácil. Inclusive aquí pueden jugar. Hagan 2 veces cada acorde en la derecha, pero cambian la digitación. Primero 1, 3, 5, luego 1, 2, 4. Cambian 1, 3, 5 y 1, 2, 4. ¿Qué otras cosas tienen que mirar? Que sus manos no estén por acá de pronto así como perdidas y brincando mientras la otra toca, ni por acá con los dedos por fuera. Ojo, porque eso también es erróneo, ¿sí? Nada de los dedos por fuera, no. Se mantienen siempre por dentro. Entonces llevamos este.
Les tengo una variación de ese que sé que les va a gustar y es hacer el cambio con quintas. O sea, en el, como así, el acorde voy a tocar do y sol en el bajo. Do y voy a tocar el acorde. Entonces miren, voy a cambiar los acordes. ¿Se acuerdan? Por eso les dije que las quintas eran importantes. Luego voy para fa. En fa va a ser entre fa y do. Fa, do. Fa, do. Ojo, cuando digo fa, do, es el bajo. Mi acorde de fa sigue siendo el mismo. Luego voy con sol, que sería sol y re. Eso yo lo llamo bajos cambiantes. Les muestro para qué les va a servir eso. Cumpleaños feliz. Miren, eso ya es un ritmo. Te deseamos a ti. Eso también es otro, se puede usar de otra manera como otro ritmo. Otro ritmo que sé que les gusta bastante, los boleritos. Hace lo mismo. ¿Listo? Entonces practiquen esto de hacer los bajos cambiándolos. Ya habrá tiempo para explicar cómo van estos ritmos, pero por ahora practiquen esta forma de empezar a darles órdenes diferentes. Oiga, mano izquierda, haga esto, y oiga, mano derecha, haga esto. ¿Sí? Mano derecha siempre vamos a hacer los acordes y la mano izquierda va a ser siempre el bajo. El bajo va a cambiar de acuerdo al ritmo que tengamos. Si va a ser el bajo cambiante o si simplemente me debo quedar con la nota principal ahí quieta. Puede que solo tengan que hacer eso, que no tengan que hacer nada más, ningún cambio. Pianonauta, si quieres acelerar tu proceso de aprendizaje de canciones, tienes que ir a conocer el Código Perdido del Piano. Este es un taller nuevo que salió hace muy poco aquí en Pianonautas, donde te doy las claves para que puedas montar un repertorio de 10 canciones en solo una o máximo 2 semanas. Mira lo que dicen de este taller para que veas que no es un invento mío, que se puede conseguir. Así estés en un nivel muy inicial, puedes empezar a montar tu repertorio siguiendo los pasos que te voy allí. Si quieres conocer de qué se trata, da clic ahora al enlace que te dejo en la descripción y en el primer comentario, o escanea el código QR que está por aquí en la pantalla y ahí vas a ir a ver un video completo que te explico toda la metodología y por qué esto funciona y qué tienes que evitar para que no caigas en estar intentando y que termines frustrado y abandonando el piano. Así que si te interesa, ya sabes, ve y conoce allí más del Código Perdido del Piano. Y te dejo la tarea, practica estos ejercicios, te llevas ya varios, ¿cierto? Y una idea ya de esto para qué nos va a servir, que es bastante importante. No te pierdas la próxima clase del curso porque ahí vamos a ahondar ya ahora sí mucho más en los ritmos del piano. Seguramente vamos a ver más acordes y estamos ya a un solo paso de empezar a montar las canciones aquí dentro de este curso gratuito de piano para principiantes en YouTube. Suscríbete al canal para que no te pierdas ningún nuevo video y le envío un abrazo muy especial a todos los miembros aquí del canal. Gracias por su apoyo. Un abrazo para todos y nos vemos en la siguiente lección.